Muy buenas tardes. En este momento estamos dando inicio al GPS del día domingo 20 de septiembre. En este momento está lloviendo al sur del Valle de la Urrá. Espero que no tengamos dificultades de señal. Y qué bueno que nos podamos reunir, que esta sea la oportunidad de encontrarnos, de saber de nosotros, de escuchar nuestras inquietudes con respecto a las diferentes temáticas que estamos tratando. Estamos en el marco de las propuestas en función a construir un sistema de apoyos, y los temas que estamos abordando tienen relación directamente con esto. Quisiera saber si alguien quiere saludar. Pues Patricia, te escuchamos. Buenas tardes para todos mis compañeros de Asoline. Qué rico estar aquí con ustedes hoy en un nuevo GPS. Los saludo muy cariñosamente, con muchas ganas de aprender de todos en esta rica conversación. Gracias, Claudia. Bueno, me disculpan, pero tengo el sonido súper bajito, entonces me van a tener un poquito de paciencia porque los estoy escuchando muy bajito. Juan Ramiro, quisiera saludar, qué rico. Sí, Claudia, quisiera saludar y hacer una reflexión sobre lo que es para mí, en mi concepto, las características de una familia saludable. Listo. Entonces, quisiera como retomar algunos puntos que hemos ido considerando en estos GPS virtuales desde hace algún tiempo. Y el primer punto que quiero pues como retomar es aquello de cómo se considera una familia desde la ley, ¿cierto? Y la familia se considera un grupo de dos, inclusive puede ser de una, pero la ley considera de dos o más personas, ¿cierto? El cual conforman el núcleo mínimo básico para que se establezca o se pueda, digamos, surgir la sociedad. Entonces ese núcleo es digamos, lo mínimo que debe existir para que exista la sociedad. Pero esto no es suficiente si nosotros queremos establecer qué es una familia saludable, cuáles son las características. Las características de una familia saludable se basan desde cómo se establece una familia, independiente de si estamos hablando de una familia de un hombre y una mujer o cualquier cosa, pero lo primero para que exista una familia de cualquier tipo que sea es la afinidad, ¿cierto? Si no existe la afinidad entre dos o más personas, es imposible que se establezca un vínculo. Listo. Entonces, una vez que se establece la afinidad entre estas dos personas, empiezan a surgir una cantidad, digamos, de acciones y actividades que son necesarias para que esta familia pueda establecerse en el tiempo, ¿cierto? Y entonces vamos a ver cuáles son esas cosas. Vamos a poner, por ejemplo, una familia que se conforma entre un hombre y una mujer, simplemente como ejemplo. Entonces, lo primero que se establece son dos personas que no se conocen, que no tienen absolutamente, aparentemente, nada en común entre ellos, ¿cierto? Pero de alguna manera se encuentran y encuentran que tienen una serie de afinidades. Esa serie de afinidades permiten que estas dos personas se atraigan, ¿cierto? Y que al atraerse establezcan un contacto. Una vez que se establece ese contacto, a partir de la afinidad también empieza a haber un reconocimiento, no solamente de lo que tenemos en común, o sea, que es afín a los dos, sino también aquello que no tenemos en común y se establecen claramente desde un principio, así sea que tú y yo no lo pongamos por escrito o no lo hablemos y demás. Cuando entonces hablamos eso, hablamos de una cosa que es muy importante y se llama la inclusión. O sea, yo establezco que tú y yo tenemos una cantidad de cosas en común y que como yo quiero esas cosas en común, compartirlas, ¿cierto? También debo incluir
lo que en ti no es común a mí, ¿cierto? Entonces, de esa parte viene una cosa que se llama esa no inclusión, se llama entonces la aceptación. Yo te acepto tal como eres. ¿Listo? Entonces, cuando viene esa aceptación, se establece un lazo que llamemos sería el lazo conductor o el lazo que une o un eje conductor entre tú y yo. En la mayoría de las veces entre una pareja, entre un hombre y una mujer o entre otro tipo de parejas, ese lazo se llama el amor. Listo. Ese amor, ¿qué permite? Permite que tú y yo decidamos establecernos en el tiempo. ¿A través de qué? Entonces, esa pareja se establece a partir no solamente de las afinidades y de la aceptación, sino del amor. Cuando existe ese lazo, que en este caso lo llamamos amor, existe la necesidad de que esa familia, ¿cierto?, se crezca. Y entonces viene una cuestión que se llaman los hijos, ¿cierto? O los negocios en común. Listo. Y ese crecimiento se establece a partir de ese primer momento que encontramos esa afinidad, viene el segundo momento, que es a partir del amor, y vienen los hijos. Pero antes de los hijos, para que esa pareja se establezca como familia, también debe establecerse que muchas de las cosas tuyas que no son en común conmigo, pero yo acepto como tales, entonces es tu pasado y tu presente. Tu pasado y tu presente, ¿qué puede ser? Tu otra familia, pueden ser tus padres, tus hermanos, tus amigos y demás. Cuando yo acepto e incluyo esa otra parte tuya dentro de esta sociedad o familia que estamos formando, esta familia se crece y vemos cómo se crece a partir, en este caso, del amor, de la aceptación, de la inclusión y demás. En el momento que dentro de esta familia que estamos formando haya una no aceptación o una no inclusión de eso que tú tienes y que yo no te lo acepto, ese lazo del amor o ese eje conductor, ¿cierto? Empieza a romper hilitos y se empiezan a romper hilitos. Cuando yo no incluyo algo de ti y tú no incluyes algo de mí, ese lazo se va rompiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, y entonces allí vemos cómo esa familia se puede desintegrar. Entonces, ¿qué es lo primero para establecer una característica de una familia saludable? Lo primero es la inclusión de todo, de lo bueno, lo malo, lo maluco, lo deseable y todo lo demás. Lo segundo es cultivar y fortalecer el lazo, ¿cierto? A partir de ese lazo que yo fortalezco, la familia siempre preponderará sobre cualquier inconveniente y circunstancia que pueda atentar contra la familia, ya sea, no sé, cualquier tipo de cosas que pueda suceder, historias hay miles. Entonces, quería como establecer esto para, digamos, como preámbulo a seguir hablando de las características de lo que es una familia saludable. Entonces, vuelvo y lo digo. Lo primero es la afinidad, lo segundo es la inclusión, lo tercero es la aceptación, lo cuarto es un eje conductor y lo quinto es el deseo de que ese lazo conductor o ese lazo que nos amarra lo queramos fortalecer día a día, porque una familia se establece día a día. Gracias, Claudia. No, pues excelente, se nota pues que con el tema como motivación que propusimos en la mañana en el WhatsApp de Asobime, tú tuviste la oportunidad de reflexionar con anterioridad y aportarnos estos anticipos tan interesantes para el tema de hoy. Quería saber si alguien más quiere saludar. Veo que Cecilia tiene el micrófono abierto, de pronto los quisiera saludar. Ay, buenas tardes, qué bueno en este domingo volvernos a encontrar después de un día de amor y amistad que me imagino que todos pues disfrutaron mucho de sus personas más queridas y entonces ahí tenemos nuestra familia, disfrutamos de nuestra familia. Yo lo hice, me imagino que ustedes también. Y para decir que en una familia, pues para mí como uno de los valores más importantes es esa unidad,
sea para las dificultades que se presenten, para los aciertos, en todo momento esa unidad en una familia es lo que va a sostener la familia. Y como dice Ramiro, en el momento que yo ya no quiera estar unido a esa familia, pues entonces ese lazo me va alejando y me va llevando a vivir de otra manera o a buscar otra familia. Gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Además que Cecilia nos abre una oportunidad o una posible visión o una nueva perspectiva. A veces nosotros escogemos la familia. A los miembros de la familia que nosotros estamos allegados, que estamos más vinculados, es a los que nosotros hemos escogido como nuestro entorno. Qué bueno escuchar a Najid, que hoy está pronta a compartir con nosotros. Hola, ¿qué más? ¿Cómo van todos? Bien. Ayer estuve muy, digámoslo así, como con una escucha muy atenta, porque me encantó todo lo que compartieron y se me quedó un comentario entre el tintero. Ya llegando como a la hora final, dije, no es el momento, mañana de pronto como el tema más o menos sigue como en la misma línea, les voy a contar de ayer un comentario que yo tenía pendiente, que me parece importante ponerlo en el contexto. Antes de proceder con lo que están hablando de la familia saludable para hoy. Eh, a mí la película pues me encantó. Además que me encantan las recomendaciones de Juan Ramiro porque, no sé, siempre tienen algo que las películas que él nos recomienda generalmente siempre nos ponen a reflexionar, eso me parece muy chévere. Y sobre todo a reflexionar en contextos que hoy estamos viviendo, que me parece fundamental. El comentario de lo de ayer es el siguiente. Una de las cosas que yo más aprecio en el tema de una familia saludable es la honestidad. Afortunadamente las familias son honestas, no tenemos transparencias, todo el tiempo estamos haciendo guardados de todo. No le diga a aquel porque entonces se ofende, no le diga a la otra porque entonces también toma unas decisiones incorrectas. Entonces nuestros abuelos, y desde el tiempo ancestral, han callado, no han hablado las cosas en los... Y una de las que yo aprecio de la protagonista es justamente eso. Cuando lo que decía Luz Patricia ayer, que me parece muy acertado, de querer tener todo el control, que eso a veces se vuelve muy estresante, es una carga muy dura de manejar. Me parece muy importante que ella tuvo en cuenta, ¿cierto?, ese manejo de la honestidad, entre comillas, de me voy a ir. Muchas de nuestras familias, sabiendo que ya hay seres que están, digámoslo así, con este tema de tienen un control de tiempo limitado, qué bonito tener la capacidad de poder reunir a la familia, hablarles con la honestidad correspondiente, hacer una medio preparación, quizás no tan estricta como la protagonista, pero sí me parece fundamental como poner a la familia en el contexto de lo que viene. Y eso sigue hablando de la honestidad que no tenemos en las familias paisas. O sea, aquí guardamos y guardamos y cuando menos pensamos nos sorprende la muerte de un ser amado. Muchas veces ese mismo ser amado no prepara su salida, que me gusta mucho de lo que la protagonista hace. Es que yo siento que todos deberíamos pensar de forma catastrófica, pero buscando la manera de planear, no dejarle por los demás, cómo podemos corregir y cómo podemos dejar todo más o menos, si podemos, si está en nuestras manos, un poquito coordinado, ¿cierto? Como dejarlos a todos como en un contexto más tranquilo, contar qué deudas tenemos, contar qué pendientes, qué no solo materiales de salud, los mismos pendientes económicos, en fin. Entonces yo rescataría, uniendo al comentario de ayer con lo de hoy, un elemento dentro de las familias saludables que yo no sé si Juan Ramiro quizás lo nombró al principio, yo entré un poquito más tardecito porque se me desconectó, la honestidad, la transparencia. No tenemos ese manejo, es más, yo creo que no lo tenemos no solo en las familias paisas, sino como seres humanos. Todo el tiempo estamos manejando información y estamos manejando las cosas como muy por debajo, ¿cierto? Manejamos una información por encima y otra por debajo. Y no siempre la honestidad y la transparencia son fáciles de manejar porque eso lleva unas consecuencias, ¿sí? Y lleva muchas veces a que algunos miembros de la familia no acepten muchas de las cosas que se deben de decir en su momento. Entonces yo le quisiera pedir un favor a Juan Ramiro, no sé, pues con el permiso de Claudia,
si en algún momento más adelante unos puntos de la familia saludable, yo no le cogí sino 2, me gustaría si de pronto él hiciera otra vez nuevamente como el listadito en el momento que él quiera intervenir o que Claudia pues lo permita, para volver a retomar los puntos iniciales. Listo, eso era. Muchas gracias, sigo aquí conectadita y ahí esperemos a ver cómo podemos seguir interviniendo. Gracias, Ana. Sí, claro que Juan Ramiro nos lo repite. Bueno, Ana, no mencioné la honestidad, pero yo pienso que todos los valores humanos deben quedar incluidos dentro de lo que es una familia saludable. Entonces, la idea es que todos vamos mencionando esos puntos para que no se convierta en el monólogo de una sola persona, sino del grupo. Y eso nos permite a nosotros entonces ampliar nuestros conceptos y fortalecerlos precisamente. Entonces yo mencioné 5 puntos básicos para todo tipo de familia, no solamente para la familia de consanguinidad, sino también, por ejemplo, en el caso que nosotros tenemos acá, de alguna manera, Asovime también es una familia, ¿cierto? Es la unión de varias personas, ¿por medio de qué? Que lo primero que se debe establecer es la afinidad. Lo segundo que se debe establecer es la inclusión, es incluir todo lo bueno y lo malo que tienen las personas que conforman esta familia. Lo tercero, entonces, es la aceptación, ¿cierto? Te acepto tal como eres, tú me aceptas tal como soy, yo no te cuestiono, tú no me cuestionas. Lo cuarto es crear un lazo o un eje conductor que permita que este establecimiento de una sociedad o de una familia, ¿cierto?, propenda hacia el crecimiento, ¿cierto?, y sobre todo hacia el beneficio. Y el quinto, se me olvidó, Claudia, ¿tú lo apuntaste? Yo lo puse en el chat. Miren el chat, que ahí lo puse el resumen. Mira a ver, Juan Ramiro, si pasé el examen o no. Sí, fortalecer y cultivar ese vínculo que es tan importante, porque acá, día a día las familias se deben continuar y crecer, ¿cierto? Entonces el fortalecimiento. Esos son 5 puntos, pero tú, Ana, estableces otro que me parece muy valedero y valedero en el sentido de que tiene mucha fuerza, pero también tiene mucho valor dentro de los valores humanos y es la honestidad. Ya llevamos 6. Veamos cuál otro más características. De pronto Cecilia mencionó otro que fue importante, pero no lo alcancé a captar porque me levanté del escritorio. Gracias, Claudia. Muchísimas gracias. Miren cómo entre todos nos vamos cooperando y nos vamos dando contenidos, dando aportes. Ana, te escuchamos. Sí, una cosa pequeñita. Yo pienso que dentro del listado y bien importante que lo hemos trabajado mucho en Asovime y pues algo a lo cual yo aludo todo el tiempo es la comunicación y ojalá en la medida de lo posible una comunicación asertiva. O sea, esa comunicación que no está buscando cómo dañar, sino cómo construimos entre todos, fortalecer esos lazos para cómo salir adelante juntos, pues como clan familiar. Me parece que la comunicación asertiva, no solo la comunicación per se puede ser de muchas maneras, pero creo que la comunicación asertiva en la medida de lo posible es otro elemento a trabajar, pues como en las familias saludables. Listo, gracias. Qué tan chévere que desde los aportes de cada uno ya estamos construyendo nuestro propio listado de cualidades, de características que debemos tener en cuenta para fortalecerlas permanentemente. Yo les tengo preparado unas diapositivas sacadas de un blog en internet. Ahí se habla de 12 características. Pero no quiere decir que las que nosotros estamos haciendo no sean consideradas, sino por el contrario, que qué delicia que podamos contar con nuestras propias reflexiones para irlas construyendo. El texto o el artículo se llama 12 características de una familia saludable y la revista o el blog se llama LearNet. Vamos a mirar la primera, ya se los había compartido en el chat,
y la primera es compromiso. Les cuento por qué les estoy proponiendo este GPS de hoy. Ayer, después de hablar, de reflexionar sobre la película Asuntos Familiares, también vi la película que nos sugirió Margarita, que se llama Un Asunto de Familia, que es de otro tipo de familia, y la película describe la situación de una familia china. Y entonces yo hacía la comparación entre las dos familias y yo decía, pero ¿qué las diferencia? Y por eso me di a la tarea de proponerles, espero que les guste el tema de hoy, a ver cuáles son las características de esas familias sanas, saludables, con ambientes armónicos que nos van a beneficiar a nosotros, no solamente por nuestra condición de personas diagnosticadas o de tener un miembro diagnosticado en nuestra familia, sino para todos los tipos de familia. Entonces, en el blog se habla inicialmente de compromiso para que cada uno de los miembros sea feliz, de compromiso para que cada uno de los miembros despliegue su individualidad, de que cada uno de sus miembros alcance un futuro armónico, de que cada uno de sus miembros se pueda desarrollar, se pueda desplegar en toda su individualidad, y con eso la familia se fortalezca y lleguen todos juntos a, a mantener, a conservar su armonía, su felicidad. Lo vemos claramente y me encanta que Ana haya comenzado su intervención haciendo la reflexión sobre la película de ayer, precisamente por eso, porque la película de ayer nos habla del compromiso. En la película Asuntos Familiares que nos propuso Juan Ramiro, cada una de las personas empezó a pensar cómo estaba su vida, a pensar qué acciones estaba determinando cada día para conseguir su felicidad. Y a raíz de la situación familiar en general, todo el mundo empezó a replantearse, pero cada quien desde su individualidad, desde su percepción, desde su preocupación, desde cada una de sus necesidades. Entonces, qué bueno que habláramos un poquitico del compromiso que nosotros tenemos a nivel personal, qué compromiso tenemos a nivel personal con lo que somos, con lo que queremos ser, y ese compromiso de cada uno de los individuos en la familia, que como lo decía Juan Ramiro, las familias tienen diferentes maneras de configurarse, de conformarse. Cada uno de sus miembros no necesita ser exactamente el mismo de las otras familias, sino que cada familia en su singularidad empieza a, a, a desarrollar sus actividades familiares, y como cada uno de los miembros, si tenemos un compromiso personal, individual, un trabajo, una propuesta personal, podemos ayudar a que nuestra familia sea saludable. ¿Quién nos quisiera comentar sobre la cualidad del compromiso que les proponemos esta tarde? Si queremos hacer referencia a la película de ayer, que lo podemos utilizar como muestra o como ejemplo de, de una familia, como una de ellas estaba comprometida con llevar a sacar a su familia adelante, a sus pequeños hijos adelante, la otra hermana con superar el divorcio, la mamá con afrontar esta situación de salud. Bueno, entonces cuéntenme quién quisiera participar. Estamos dispuestos a escuchar. Bueno, Luz Patricia, contame. Bueno, no sé qué tanto cabrá a lo que quiero compartir en este ítem sobre compromiso, pero tengo ganas de traer a colación algo que he podido experimentar yo, y ese es el compromiso con mi propio proceso, ¿cierto? Es decir, la familia
mi mejor manera de aportarle a mi familia es estar yo primero que todo bien. Cuando me comprometo con mi propia recuperación, mi propio proceso de crecimiento a mi ritmo, ¿cierto? Puedo llegar a comprender que el compromiso del otro con su propio proceso no me pertenece, sino que en la familia cada uno tiene que poner de su parte su proceso de crecimiento. Y el respeto por el ritmo del otro hace que si yo veo que tengo un hermano que en su proceso de crecimiento, digamos, va un poquito más evolucionado que yo, ¿cierto? Eh, mm, Él a mí no me podría exigir lo que él ha logrado porque su proceso va a un ritmo muy diferente al mío. O, o si yo voy más despacio, no debo, digamos, enojarme porque el otro va más avanzado que yo o viceversa, ¿cierto? Es decir, el compromiso personal de cada miembro de la familia es muy diferente para cada uno y no se puede exigir un ritmo de toma de conciencia igual para todos. A mí me gusta mucho utilizar la frase, es que todavía no le ha llegado la luz a esa persona, en lugar de decir, es que yo estoy por encima de él porque yo ya he trabajado mucho, yo llevo muchos años en un proceso de recuperación y el pobrecito que pecado apenas le falta conciencia. No, nadie está por encima ni por debajo del nivel de conciencia de nadie, sino que a cada uno le llega la luz a su debido tiempo. Y en la familia puede suceder que un adolescente de 16, de 15 años, tenga quizás más luz que hasta el mismo padre que tenga 60, 70 años. Y no es que el uno sea más que el otro, sino que a cada uno le llega la luz a su debido tiempo. Y trae un texto bíblico que dice que a cada uno le llega, a unos en la mañana, otros a mediodía y otros en la tarde. Es decir, para Dios no hay una hora específica para que las personas tengan su despertar de conciencia. Unos lo pueden hacer en la adolescencia y hasta niños. Yo conozco niños que, que tienen un nivel de conciencia que no lo tengo yo, que ya tengo 54 años. Es decir, Dios le envía la luz o la luz le llega a cada uno a una hora indeterminada. Nadie puede garantizar que todos vamos a entrar al mismo nivel de conciencia en la misma edad. Entonces en la familia hay oscilaciones, varía mucho. Mi hermano mayor está más evolucionado y el otro está perdido todavía, como que no aterriza, no pone los pies en la tierra, mientras que el chiquito viene y nos da lecciones de vida y el papá todavía está desubicado en la vida, la mamá muy aterrizada, y cada uno va a un nivel de conciencia muy distinto y el compromiso de familia es respetarle a cada uno su proceso, en lugar de juzgarlo si va más alto o menos que yo, es que a cada uno le llega la luz a su debido tiempo. Y el compromiso principal podría ser ese, respetémosle a cada uno su ritmo y su crecimiento, su proceso personal, que no necesariamente tiene que ser el mismo ritmo mío o el mismo proceso que yo estoy haciendo. Gracias a todos. No, al contrario, Luzpa, excelente el ejemplo. Y sobre todo, miren que por la cercanía entre los miembros de la familia, uno le pregunta al otro, ve, yo te vi muy comprometido en esta resolución económica, apóyame. Miren mi tía como superó el duelo. Imitémosla o preguntémosle cómo se hace. Vamos a ver, Cecilia, qué nos aporta. Pues yo quería decir que para mí la palabra compromiso está muy asociada a la palabra colaboración. Es donde cada uno, de acuerdo a sus capacidades y a sus habilidades, colabora con lo que puede. Y es más, pues en las familias generalmente se llega, se llega a un acuerdo donde se dice, tú te vas a comprometer a esto, tú a esto, tú a esto. Y desde ese compromiso miramos cómo los pequeños pues se van a comprometer a estudiar y a ser responsables con su estudio. Los adultos que estén trabajando se van a comprometer
o a colaborar con con el mantenimiento económico, con el aporte de dinero, los que no dijéramos se van a poner a colaborar con los oficios de la casa y así sucesivamente. Y si cada persona es bien responsable en el compromiso que adquiere, pues la carga va a ser más ligera para todos. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Miren, sí, como los compromisos no son iguales ni para los mismos aspectos en cada uno de los miembros y este compromiso compartido, entonces, favorece mucho la estabilidad de la familia. Entonces, vamos a continuar viendo las diapositivas. Les voy a compartir la que sigue a continuación, que ya está en el chat y dice aprecio expresado. Y aquí me acuerdo mucho, mucho de Cecilia con su insistencia en dar las gracias, pero en expresarlo. Dice, todos apreciamos a los miembros de nuestra familia. La diferencia con una familia saludable es que ellas lo expresan abierta y verbalmente, es decir, le hacen saber a los demás por medio de sus palabras y acciones que son especiales. Entonces, es saludar con efusividad, agradecer permanentemente los detalles o los gestos de los miembros de nuestra familia, decirles que los queremos mucho, decirles que los necesitamos, recordarles que son importantes para nosotros, mencionar sin adular, pero sí reconocer los aciertos que los miembros de nuestra familia han tenido y también lo que decía Ana, que tenemos muchos guardados. También los guardados se manifiestan cuando no decimos lo que nos molesta, cuando no expresamos verbalmente lo que nos molesta. Ve, tú que siempre me has tratado tan bien, tú que siempre has sido tan amable conmigo, en tal oportunidad te expresaste de manera eh, disruptiva, me molestó, me parece que lo debes tener en cuenta. Entonces, no sé qué tanto es necesario o si será que este punto no será necesario para que nuestra familia sea armónica. Expresar verbalmente continuamente los aspectos positivos, nuestro aprecio expresado en una caricia, en una colaboración, en un gesto de agrado, porque no siempre hay que hacerlo verbalmente, lo podemos expresar de muchas maneras. Preguntándole cómo amaneció, si sabemos que tuvo un problema con una matica de la casa la semana anterior, entonces llamar a preguntarle cómo siguió lo de la matica, escucharlos atentamente y saber que esa escucha va a ser luego revertida, va a ser acompañada por otro tipo de conversaciones que dan cuenta que sí los estamos escuchando, que la referencia que hacemos sí es corresponde a reconocer cuando hablamos lo que dice, a grabármelo, a guardarlo en mi corazón. Yo les cuento que yo tengo un tío, él ya está en otro plano, pero cada vez que hablábamos me recordaba que yo tenía la edad. Por ejemplo, si me lo encontrase ahora, si él estuviera vivo, diría, usted tiene 51 años. Cuando yo le pregunté el por qué sabía mi edad, permanentemente, pues a lo largo de la vida sabía mi edad, me contó que es que él tuvo un accidente cuando yo iba a nacer, como 15 o 20 días antes de yo nacer. Él tuvo el accidente en marzo y yo nací en abril. Entonces, que como él casi muere en ese accidente, entonces él renació. Entonces él llevaba la cuenta de su renacimiento y la cuenta de su renacimiento era mi edad. A mí esa expresión de amor a mí me parecía muy hermosa, me parecía que era una manera muy linda de llamarme. Otra manera de expresar aprecio verbal son los apodos en la familia. No sé si ustedes nos quieren compartir qué apodo le tienen a ustedes y por qué les tienen ese apodo. Escuchando al padre del dinero en estos días decía que él cualquier día preguntó en el barrio que él era muy especial porque no tenía ningún apodo. Entonces lo pusieron ninguno. Entonces, bueno, esas son expresiones de cariños que también son muy importantes a nivel de familiar, cuando le decimos mi negra, mamita linda, o cuando hacemos acomodaciones del nombre. Esa expresión verbal de afecto es muy importante. Entonces ya tenemos que las expresiones verbales pueden ser
Las expresiones de afecto pueden ser verbales o gestuales o con colaboración. Qué bueno escuchar a Luz Patricia, me encanta. Me imagino, bueno, tengo una, pero también como al contrario. Los opuestos a veces nos permiten ver con claridad al contrario. Yo conocí el caso de una pareja que él nunca le decía a ella mi amor, cariño, mi vida, ¿no? Sino que le decía, ps, 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 ps. Oye, oye, ve, ps. Igual que se llama a veces a un perrito o a una mascota. ¿Cierto? Oye, oye, ps, ps, vení, mira, ve, ps. Y entonces esa persona, esa mujer nunca se sintió amada. Ella se sentía tratada como si fuera una mascota, como si su compañero le ofreciera el afecto que se le da más bien a una mascota. Y de hecho, a veces a la mascota se le dice por el nombre que hoy día le ponen nombre de personas, ¿cierto? Uno escucha que eh, ya no es Cookie, ni Toki, ni Taki, sino es que Pablo, Marta, María, Pepe, bueno, en fin. Eh, yo creo que eso que dices tú en los calificativos con cariño, mi reina, mi corazón, mi tesoro, eso es yo los aprecio mucho. Y pues llamo en colación, que nunca deberíamos tratar a una persona si no le va a decir por el nombre o con un calificativo de cariño, que por favor jamás vaya a utilizar ese tipo de expresiones como oí, ve, vení, mira, ve, oíste vos. Eso es un trato que me parece a mí poco cariñoso. Sí, Luz Patricia, también es bueno poner ejemplos contrarios que nos hagan reflexionar como el que nos acaba de proponer Luz Patricia respecto a la forma de llamar a las personas. Una vez yo estaba con una amiga y la hijita tenía como 4 años en ese momento y yo le pregunté cómo se llama la mamá y me dijo, oye, mi mamá se llama Oye, porque el papá siempre le decía así, no le decía por el nombre ni mi amor ni cariño, sino Oye. Bueno, entonces mientras que se animan a compartir más experiencias, vamos a continuar con la siguiente diapositiva de la cual tengo una aclaración que hacer. Aquí la página habla de matrimonio fuerte. Yo lo dejé por respeto a la página, pero no necesariamente, y Juan Ramiro nos hizo el abrebocas con ese llamado de atención, no necesariamente las familias tienen como sus fundadores o como su eje original un matrimonio. A veces no son casados y a veces no son hombre y mujer. Y a veces el eje de la familia es una abuela con su abuelo, o es un padre soltero, o es un hermano mayor que se quedó a cargo de sus hermanos. Entonces, voy a dejar la diapositiva, pero que hagamos la reflexión de que no siempre es el matrimonio conocido o nominado a nivel legal o eclesiástico los que conforman un matrimonio, pero sí me parece muy importante nombrar acá como la cualidad de las personas que fundan, que acogen, que son el eje protector de la familia. Se habla del respeto mutuo, se habla de las actividades compartidas, de las responsabilidades claras y delimitadas, se habla de que estas personas que están liderando, que están eh, generando las directrices de la familia, estén cohesionados y tengan como unas metas claras comunes. Por ejemplo, en la película Ayer, la familia era liderada solo por la mamá y sin embargo, para el momento de final de esta familia, ella quiso que todos los 4 papás de sus hijas estuvieran ahí. Entonces, y a lo largo de la película nos contaban cómo los papás siempre estuvieron ahí, cada uno interviniendo, cada uno acogiendo, incluso hubo la mención de que en Navidad recibían muchos regalos, claro, porque los papás llegaban con regalo para su hija y para los otros hijos. Entonces, qué idea
de personas protectoras, no la vamos a llamar matrimonio, pero personas protectoras. Estas personas protectoras, cómo deben ser, qué características deben tener, a qué acuerdos deben llegar entre ellas para luego eh, formar una familia sana. En mi caso, por ejemplo, yo desde la muerte de mi mamá, yo me quedé con mi abuelita. Y la otra persona, la otra imagen o referente de autoridad era un tío sacerdote, pero venía a la casa solamente cada mes a unos ejercicios espirituales que ellos tenían mensualmente. Y sin embargo, con eso de que cada mes venía, él era la figura de autoridad para nosotras. Entonces a uno le decían, ay, le voy a contar al padre. Voy a llamar al padre y el padre era el tío sacerdote, voy a llamar al padre y le voy a contar. Y yo sentía que ellos dos estaban en la misma sintonía, que los dos apuntaban a lo mismo, sobre valores, sobre horarios, sobre alimentación, sobre las cosas de estudio. Y eso a mí me pareció muy importante porque se habla en un mismo idioma, se generan unas mismas normas, unos mismos acuerdos, y no existe un padre que contradice o deslegitima al otro. Si alguien tiene algún comentario que hacer, de alguna canción o de alguna telenovela, algún libro que se haya leído, donde se haya presentado, donde se evidencie que unos líderes protectores puedan beneficiar grandemente a la familia. Es más, incluso hay familias donde estos líderes protectores, estos fundadores, incluso están muertos. Y entonces se siguen teniendo los rituales de la abuela, la receta de la abuela, es que el abuelo decía tal cosa, es que en la familia, como sucede siempre de esta misma manera, porque así lo dispuso el abuelo o el bisabuelo. Eso es muy usual, sobre todo en las familias antioqueñas, que tenemos como esas tradiciones de largo tiempo. Entonces, qué bueno que alguien nos quisiera compartir qué tradición de su familia es de larga data, alguna celebración especial. En mi familia, por ejemplo, tanto materna como paterna son de San Pedro de los Milagros. Y entonces estar en San Pedro un 3 de mayo es impepinable. Y ese era el encuentro familiar de los tíos. Ir a San Pedro un 3 de mayo a la celebración que hacen allá los 3 de mayo. Yo no sé si nos quieren compartir alguna tradición, alguna receta, alguna canción que sea tradicional en su familia, que la canten siempre cuando están o estuvieron reuniéndose presencialmente. Que nos pueden compartir o algún refrán o alguna oración religiosa. También yo tengo muchos recuerdos de oraciones que vienen de 2 o 3 generaciones atrás. El nombre. Mi nombre, por ejemplo, es por mi abuela paterna y 5 de mis primas nos llamamos Margarita. Mi nombre es Claudia Margarita. Vamos a escuchar a Juan Ramiro a ver qué nos tiene que decir de los líderes protectores de las familias. Sí, Claudia, esos líderes protectores, a ver, un momento. Sí, esos líderes protectores yo los veo desde 2 puntos de vista. El primero es la omnipresencia, o sea, cuando están presentes en cada momento para las personas y se convierten en los antiguos, sobre todo los romanos y los griegos los veían como los antepasados y a ellos les hacían altares y demás. Y nosotros en nuestra tradición también los tenemos, ¿cierto? Son aquellos a quienes nosotros invocamos cuando necesitamos ayuda o claridad, y eso se hace de manera individual, ¿cierto? De acuerdo a cómo haya establecido cada individuo dentro de la familia su relación con ese, llamemos ese patrón que consideramos nosotros dentro de la familia. Pero hay otro punto muy especial y es lo que acabo de mencionar, se les hacían altares. Entonces es muy común, por lo menos en nuestras familias, que son las que yo conozco, que hayan unos lugares que se conservan dentro de la familia, no solamente para recordar a estos lares, así se llamarían, ¿cierto? Estos patrones o antepasados, lares, y los llamarían los romanos, ¿cierto?
que serían estas personas, sino también estos lugares que son los que hacen que la familia mantenga su unión, mantengan ese lazo a través del recuerdo y a través de unos rituales que generalmente se establecen en fechas muy especiales. Entonces vemos cómo la familia conserva la casa de los abuelos y de pronto una persona vive dentro de la casa de los abuelos y todos sienten, los nietos y hasta los bisnietos sienten el derecho de visitar este sitio porque forman parte de esta familia gracias a que alguien hizo de un lugar algo especial para que allí se sintieran estos lazos. Conservan la finca, entonces en Navidades o en ciertas fechas especiales se juntan grupos grandes para recordar y seguir fortaleciendo esos lazos, ¿cierto? Y allí yo considero que eso es muy importante porque se convierte en algo de fortalecimiento de ese clan familiar que trasciende inclusive la pérdida o la muerte o la partida de esas personas. Gracias. Gracias, Juan Ramiro. Aquí nos comparte en el chat Luz Patricia cómo se evidencia esta liderazgo, estos lineamientos desde papá y mamá en su familia. Dice, la falta de coordinación entre mis padres, la polaridad que viví en medio de ellos tuvo gran influencia en mi tendencia a la polaridad durante tantos años en mi vida. O sea, polaridad, un extremo y el contrario exactamente. Mi madre convino en alienarse a muchas costumbres de mi padre y mi tarea ha sido trascender sus patrones y descubrir mi centro primero que todo. Y mis rituales personales, aún estoy en ese proceso. Entonces, como cuando la diferencia entre personalidad, gustos, rituales, actitudes de los padres nos generan entre nosotros una dualidad de acción y cómo Luz Patricia se ha visto enfrentada a eso y en determinado momento de su vida le tocó identificar ella por cuál de ellos debía irse o simplemente encontrar su propio camino, sin alienarse, sin subyugarse, sino encontrar su propia ruta. Vamos a escuchar a Ana, qué rico. Claudia, mira, yo en la línea de Luz Patricia le doy continuidad al comentario. Es que en el caso particular de nuestra familia ha habido un linaje de separaciones muy fuerte. Entonces nosotros hemos tenido una ausencia grandísima en cuanto a la imagen, llámese masculina, paternal, de abuelo. O sea, nosotros no reconocemos históricamente esa parte del linaje familiar porque no ha habido mucha presencia. Incluso han muerto rápido. O por el contrario, en vida lo que ha pasado es que ha habido separaciones. Entonces, se han vuelto muy representativas para nuestras familias las mujeres muy gallardas, mujeres muy, digámoslo así, con una resiliencia altísima para sacar adelante todos sus clanes familiares. Y yo en eso he observado algo importante con respecto a mi propia vida. Es que aun cuando permitir que las cosas fluyan como van llegando y no poner resistencia es parte de tener esa aceptación que le hace a uno estar sereno en la vida. También uno observa cómo lo marca la falta de ese liderazgo masculino, de esa presencia del linaje paterno y masculino al desarrollo como tal de la integración de uno como ser humano. Es decir, nos volvemos mujeres fuertes y eso está bien, pero muchas veces con rasgos hacia entonces vamos haciendo unas marcas que no son tan sanas en una familia que sea saludable. Y la mujer per se, ¿cierto? Es importante que sea fuerte, pero que también tenga, digámoslo así, una esencia femenina muy, muy representativa. Y cuando hay estas ausencias de liderazgos o como lo que llamabas tú al principio, pues de lo que estás trabajando, que son estos patrones o estos, no sé, ancestros que han ido como marcando los hogares, la ausencia en este caso en particular de la familia nuestra, de la representación masculina,
ha hecho que las familias no sean tan saludables. Eso era. Gracias. Sí, Ana nos llama la atención sobre la conformación de la sociedad y cómo en nuestro entorno las separaciones fragmentan, fracturan esa integralidad, esa imagen integral donde hay dos personas, cada una con diferentes opciones, cada una con diferentes gustos, cada una con diferentes posiciones, pero que cada una le aporta, nos aporta conocimientos, referentes, comparaciones de cómo actuar y eso limita entonces la posición o la toma de decisiones o las actitudes o el equilibrio en la vida de cada persona y el equilibrio en la familia. No sé hasta qué punto, Ana, ese sentido de mujer fuerte es un sentido de mujer endurecida. Yo a veces me veo como mujer endurecida, como mujer que no siente, como mujer que no puede manifestar, como mujer que solamente debe proyectar, ser berraca, ser pujante, lograr cosas. Y entonces la imagen o la posibilidad de expresar emociones como tristeza, angustia, dolor, rabia, se quedan menguadas, disminuidas, escondidas, y eso genera muchas descompensaciones en nosotros. Muchísimas gracias por ese aporte, porque la verdad que la falta de equilibrio en esa imagen protectora, papá, mamá, degenera en muchos de los conflictos que nosotros vamos proyectando en nuestra vida. Bueno, si nadie más quiere entonces compartirnos, estamos guardando todos los comentarios para después, qué rico. Vamos a seguir con la próxima invitación de cualidad que hace referencia a compartir el tiempo juntos. Y ahora en este tiempo de cuidado en casa, sí que lo estamos necesitando porque se nos tiene que alborotar la creatividad para compartir ese tiempo juntos. Muchas veces el tiempo juntos estaba representado en los encuentros del domingo, en la salida a misa, en el almuerzo familiar, en la ida a la finca en un puente o en vacaciones, en las visitas a las casas mientras los cumpleaños, en los días de la madre, que había reunión familiar o del padre. Y miren ahora cómo este tiempo de cuidado en casa, este tiempo para estar juntos, de partir, para contarnos cosas, para desatrasar la agenda que nosotros llamamos, se ha ido, pues no limitando, pero sí le tenemos que buscar otras salidas y otras posibilidades. ¿Qué disculpas? Quisiera que nos contáramos qué disculpas de encuentro nos hemos ido inventando durante este tiempo de cuidado en casa. Yo sé que Julia Gómez tiene una disculpa muy bonita con su papá diariamente y que eso genera esa oxigenación y ese compartir y ese eh, estar pendiente de su papá y que su papá sepa de ella. Pues no sé si nos quisiera compartir, Julia Gómez. Sí, buenas tardes para todos. Una disculpa que tengo yo o yo lo puse como un compromiso diario con mi papá, que no vive en esta ciudad, es de llamarlo diario. Entonces, para mí es muy importante mantener siempre esa relación con mi papá, de un compromiso, como de un agradecimiento con él y de siempre reconocer que él es una persona muy importante en mi vida y así se lo hago saber. Muchas gracias, Julia. Entonces, Julia ya en su creatividad, no solamente por el tiempo de cuidado en casa, sino porque viven en ciudades diferentes, ella se ha comprometido diariamente a llamarlo, a preguntarle cómo está, a que le cuente él qué ha hecho en su día, quién lo ha llamado, y eso entonces ha fortalecido los lazos de amistad, aparte de amistad, no, los lazos familiares, los vínculos amorosos
que debemos siempre buscar dentro de nuestra familia. A ver quién más nos quiere compartir, qué estrategias de encuentro juntos nos hemos inventado, sobre todo durante ese tiempo de cuidado en casa que tanto necesitamos tener ese tipo de recursos. Los grupos de WhatsApp familiares, compartir películas. Por ejemplo, yo con mi hermana nos proponemos películas, cada quien la ve por su lado y luego la comentamos, así como hemos hecho con la SOVIME. Con mi familia nos reunimos por videoconferencia y hemos celebrado algunos cumpleaños. Me acuerdo que el 7 de agosto nos reunimos y participamos de un concurso en una aplicación que se llama Kahoot. Hicimos, en una de las primitas hizo como 15 o 18 preguntas sobre Colombia, características de Colombia, políticas, geográficas, cuál es la capital de tal parte, eh, cuál es el gobernador de tal departamento, en fin. Y entonces ahí estuvimos concursando. Hoy precisamente nos vamos a encontrar a las 6 de la tarde porque yo diseñé un Kahoot con fotos familiares preguntando. Entonces voy a preguntar cuál es el segundo nombre del tío Rodrigo, cómo se llama. Muestro la foto de una niña y pregunto de quién es hija o nieta. Eh, en qué lugar se tomó esta foto. Entonces hay fotos de Cali, de Medellín, de Sopetrán, de Bogotá, y me parece que es una buena disculpa para encontrarnos. No sé si ustedes nos quieran compartir alguna otra estrategia de compartir, de hacer tiempo juntos. Y durante esta época de cuidado en casa, ¿qué estrategias se han inventado, han generado para los encuentros presenciales, con qué restricciones, que han ido a visitar a algún familiar y lo saludan solo desde la puerta, o si le han llevado serenata a alguien de la familia, o si, por ejemplo, hacer un domicilio y cualquier día o en un día especial, hacer un domicilio de un desayuno o de un almuerzo. Qué bueno saber de esas estrategias de tener el tiempo juntos para disfrutar, para divertirnos, para conversar, sea también un espacio de conversación, de saber del otro, de preguntar sus cosas, sus miedos. En mi familia también, por ejemplo, cuando hay alguna noticia relacionada con política, yo me empapo de ella y llamo a mi tío y le comento, pero mira, pues lo que pasó y esto, no, esto de aquí al jueves pasa tal cosa o el otro lo que dijo, y eso ha generado pues nuevos espacios conversación, de unión, de saber que estoy pendiente de ellos, que ellos están pendientes de mí. Ahorita con mi situación odontológica, que estoy pasando como por tantos procesos, ellos me llaman y cuándo es la próxima cita, cuánto le cuesta, así. Entonces, eh, sí, cada uno nos vamos buscando disculpas, maneras de acercamiento, de relacionarnos con, con, con los miembros de la familia y decirle lo mucho que los queremos, lo mucho que nos importan, que estamos pendientes, que nos hacen falta. Bueno, entonces ya por cuestiones de tiempo, les propongo que dejemos el tema hasta aquí, que lo continuemos el próximo viernes. Si alguien tiene algún comentario que hacer, que nos quiera, que se llevó, qué nueva idea, qué nueva propuesta, en qué no había pensado respecto a su familia, qué nuevas consideraciones tiene. Si nos estamos alejando mucho, Juan Ramiro, de tus indicaciones o de tu abrebocas inicial, qué tan alejados estamos de esa visión de familia que tú nos compartiste al inicio del GPS. Vamos a escucharte. No, estamos completamente compaginados. Lo que pasa es que como estábamos hablando de una familia sana, ¿cuáles son las características? Entonces, desde mi punto de vista, yo establecí 5, pero no son las únicas, ¿cierto? Sino que perfectamente compaginan con las que estás diciendo acá, ¿cierto?
y que obviamente el texto que tú estás poniendo aquí es esa unión familiar donde se conforman con padre, madre, hijo, hijas, nietos y demás. Y pues de acuerdo al curso de los tiempos, donde tanto ha cambiado la sociedad y las sociedades y el mundo en estas últimas épocas, sobre todo en los últimos meses, la familia tiene una connotación muy importante. Y no solamente la connotación, sino también la denotación, ¿cierto? Entonces las familias ya no solamente se establecen entre los vínculos consanguíneos, sino que también se establecen desde otras partes. Entonces, por ejemplo, para mí, en este momento, durante la pandemia, mi familia ha sido Asubime, ¿cierto? Más que cualquier otra persona, porque no tuve contacto con ellos, así fuera un contacto virtual. Entonces, Asubime forma parte de mi familia en este momento y cumple con cada uno de los puntos que hemos establecido aquí, entre los Patricia, entre Ana Gil, que yo hablé y que tú estás poniendo, ¿cierto? Entonces, lo importante es eso, es establecer eh, cuáles son esos puntos que hacen que conformemos una familia y que esa familia tenga lazos fortalecidos para el crecimiento de cada uno de las personas que participan en esa familia. Gracias, Juan Ramiro. Qué bueno que nos reconozcas como tu familia y no solamente durante ese tiempo de cuidado en casa, sino cuando se acabe, también que sigamos siendo parte muy importante para tu proceso personal y que ese proceso personal tuyo nos favorezca a nosotros, que son la idea de la familia. Les cuento que yo me llevo de esta tarde la reflexión que hacía Ana Gil respecto a la familia que escogemos. Yo pienso que a los que yo llamo familias porque yo los he escogido, independientes si por coincidencia son mis primos o mis tíos o incluso mi hermano. Eh, una cosa es que yo los llame así, que sean así por un vínculo sanguíneo, y otra cosa es que yo los llame mi familia, porque de verdad facilitan, mejoran mi bienestar personal y futuro. Yo espero que nos volvamos a encontrar el próximo viernes a las 2 de la tarde en los GPS de Asobino. Hasta luego.